Saludos, soy Roberto Méndez Méndez, TAT del Taller de Elaboración de Material Didáctico con Enfoque Inclusivo. El producto que hoy te presentamos es un dominó que por un lado de la cara trae los números en lenguaje de señas y por el otro los trae en braille. El material básico para realizar este proyecto es una tabla MDF de 6 milímetros de grosor, hoja plástica tipo portada, brillantes, sellador para madera, thinner, imágenes de los símbolos en lenguaje de señas para los números. Y finalmente, pegador para brillantes en madera. El proyecto va a proceder en 4 tiempos. En el primero vamos a crear 28 piezas de 2 por 4 centímetros y con un ranurado intermedio. En el segundo tiempo vamos a hacer nuestra plantilla para poder escribir los números en braille. En el tercer tiempo vamos a utilizar nuestras imágenes para con eso crear los números en nuestro dominó. Y finalmente, en el último tiempo, vamos a utilizar los brillantes para escribir los números en braille. Sin más, comenzamos. Entonces, vamos a generar 28 piezas de 2 de ancho por 4 de largo usando nuestra tabla MDF. Ahora vamos a comenzar el maquinado de nuestra pieza. Ya sabemos que tiene que ser de 4 por 2. Yo aquí mido 4. Aquí ya estoy en 4. Ahora mido los dos del otro lado. Y ahora procedo a cortarla. Te recomiendo que antes de empezar a cortar, fijes bien tu tabla con alguna prensa para que así no se te mueva. Este material es muy suave, así que el corte no te va a costar ningún problema. Bueno, ya hemos cortado nuestra pieza. Una vez que tú hayas terminado de cortar todas tus piezas, lo que sigue es hacer las muescas intermedias, que son las típicas separaciones que tiene la ficha de dominó. Estas las hacemos perpendiculares al lado más largo. Medimos 2 centímetros de cada lado. Trazamos las rectas, nada más las rectas guía. Y más o menos una muesca de 1 milímetro, no más. Perfecto. Como puedes ver, ya está ahí la muesca, ya está la muesca del otro lado. Y lo único que resta
es dar una pequeña lijada. Puedes utilizar lija de madera o en este caso esta lija que es del 220. Nada más para quitar rebabas que se hubiesen quedado a la hora de cortar. Y además para preparar tu ficha para lo que va a ser la aplicación de sellador. Bueno, así queda nuestra pieza. Tú lo tendrás que hacer para 27 más, pero una vez hecho esto, procedemos a aplicar el sellador. Ahora ya estamos aplicando el sellador a nuestras piezas. Te recomiendo que dejes la preparación de sellador un tanto ligera para que así no se genere grumos y la capa que dejes justamente se vea completamente nítida y delgada. Además, primero sella una cara, te esperas a que seque y después le aplicas sellador a la otra. En lo que secan nuestras fichas, ahora vamos a generar nuestra plantilla para escribir los números en braille utilizando la hoja de plástico, de la cual vas a cortar un rectángulo de 2 de ancho por 4 de largo. Te debe quedar algo así. Asegúrate que efectivamente cubre toda la cara de tu pieza sin salirse de ella y sin dejar espacios libres de la ficha. Una vez hecho esto, vas a trazar una línea media y en una de las mitades es donde harás la retícula. Para hacer la retícula debes considerar con qué vas a hacer los agujeros. En mi caso, yo estoy utilizando un sacabocados con la perforadora de 2 milímetros. Luego entonces, las medidas que voy a seguir son las que te doy a continuación. Con estas medidas que hemos visto, ahora vas a generar una retícula en uno de los lados del rectángulo. Como puedes ver, esta retícula generó líneas horizontales y verticales y vas a sacar agujeros en donde se intersecan dichas líneas. No debe ser exageradamente preciso, pero tampoco te debes desviar demasiado. Recuerda que al final de cuentas, esto solo es una guía. Como puedes ver, aquí hemos generado ya 3 de nuestros puntos y para cuando termines se debe ver así. En este momento ya contamos con nuestras 28 fichas completamente maquinadas, con nuestra plantilla y entonces ya vamos a proceder a cortar los números que corresponden y pegarlos en las fichas de dominó. Bueno, ahora que ya tenemos nuestras fichas con lenguaje de señas, ahora solo falta ponerle por la parte posterior el lenguaje braille. Vamos a hacer la ficha 5.3 utilizando nuestra plantilla. Aquí está el 3. Utilizando un punzón voy a marcar las posiciones donde deben quedar los brillantes. Ya señalé el 3. Ahora voy a señalar el 5. Ya están marcadas las posiciones. Y ahora con unas pinzas voy a tomar los pequeños brillantes. Les recuerdo que tenemos brillantes. Y estos son los que van a actuar como los salientes para indicar el número en braille.
Les recomiendo que tengan un trapito a la mano por si tienen que limpiar su instrumental y que no se les pegue completamente el material. También es importante que previamente se hayan aprendido muy bien los números para que no vayan a cometer un error. Los números en braille no son complicados, sobre todo porque solo estamos utilizando los primeros. Ya hicimos el 5, ahora vamos a hacer el 3. Bueno, con esto ya tenemos el 5 y el 3 en braille, y en el lado contrario, en lenguaje de señas, también el 5 y el 3. Una vez que realizaste todos los procedimientos para todas tus fichas, finalmente tendrás tu producto terminado, en donde por una cara tendrás el lenguaje de señas y por otro tendrás código braille de los números del 1 al 6. Espero te haya resultado útil y lo disfrutes.